primera persona. En primera persona. Entrevistas exclusivas a referentes locales. Estos somos. Volvimos con Estos Somos por Ciudad FM 90.5. Despedimos recién en lo que fue nuestro primer bloque Andrea Villalba, médica infectóloga, jefa de infectología del Hospital de Encina, que con ella nada más y nada menos hablamos de este logro histórico para los argentinos, argentinas, que es la ley de VIH, IETC y tuberculosis. Y tengo en línea, como te prometí también cuando arrancamos el programa, a Janet Morales. Ella es del departamento de San Martín, sanmartiniana, activista transfeminista, y con ella vamos a hablar dos temas importantes que tienen que ver con el mes del orgullo gay, que fue la semana pasada también. Ellos organizaron la comunidad, la marcha en la ciudad de Mendoza. Hola Janet, buen día. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Agradecerte tu comunicación telefónica en un momento tan importante como este, y arrancar hablando de lo que significa para vos la aprobación en el Senado de la ley, y también vamos a hablar, como anticipamos, de la marcha que también sucedió la semana pasada, Janet. Bien, sí, en principio me habían invitado a hablar justamente de la marcha. Yo soy parte de la comisión organizadora. Bien. Por supuesto que refiriéndome a la ley, la aprobación de la nueva ley de ITS me parece fundamental, porque yo creo que todos los reclamos que tengan que ver con la sociedad y que son urgentes de resolver, me parece que es prioridad darle totalmente legislación a todas esas causas que necesitamos que se actualicen, y en este caso es algo que se amplía para que toda la sociedad tenga un acceso a esos derechos que quizás tantas estigmatizaciones sociales a veces hacen reducir las posibilidades de las personas a lograr esos tratamientos, y sobre todo en el ámbito laboral también, con la segregación y la persecución que a veces se realiza hacia esas personas. Bueno, te comento, yo soy parte de la comisión organizadora, la responsable legal del proyecto de la marcha, que se realizó el martes en Mendoza capital, posteriormente un acto en Plaza Independencia en homenaje a las víctimas. Justamente, bueno, el 28 de junio a nivel internacional se conmemora, no se celebra ni se festeja. Yo creo que es una interpelación de los feminismos y de las diversidades, durante esta última época, sobre todo, de comprender cuáles son aquellos días que en realidad nos han hecho creer a veces, sobre todo desde el lugar, desde la globalización capitalista, desde el lugar comercial, siempre nos hacen entender o querer comprender que son días comerciales, como el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el 25N, asimismo, bueno, tantos días al año, que en realidad no, son días para conmemorar justamente días que han sido asignados en base a tragedias ocurridas en diferentes lugares del mundo. En este caso, el 28 de junio de 1959 sucedía en Stonewall, un bar de Nueva York, una revuelta donde fueron reprimidas y apresadas personas del colectivo de diversidades en un bar de ambiente, y bueno, de esa manera se conmemora este día en repudio a la violencia de la cual fueron víctimas tantas personas, ilegalmente, por supuesto, porque toda violencia es ilegal. Justamente este marco de conmemoración y de reivindicación de derechos se lleva adelante en todo el mundo. En este caso, en Argentina, hubieron muchísimos lugares donde se marchó, y también se homenajeó a todas aquellas víctimas y sobrevivientes, que sobrevivientes somos quienes estamos aquí luchando y poniendo nuestra vida para que de una vez por todas empiecen a cambiar las cosas verdaderamente. Tenemos un país en vanguardia en cuanto a que tiene que ver con derechos, en la inclusión y en la igualdad, pero falta muchísimo todavía, porque a veces creíamos, años atrás también pensábamos de que solamente con lo legal iba a ser suficiente, pero
es lamentable que no es suficiente, que a veces aunque tengamos derechos cuesta muchísimo que esos derechos sean puestos en práctica por la sociedad, que sean efectivos y que por supuesto sean acatados, sobre todo por las autoridades y funcionarios públicos, que son quienes deben llevar a cabo todos estos derechos para que efectivamente se cumplan. Sí, que la puesta en práctica es muy importante lo que sí, Janet, porque no solo es importante promulgar la ley, sino que esa ley no se refleje en los territorios de la Argentina. Y como bien decís, ¿no? Y como hablábamos también con Andrea Villalba recién, el enfoque integral, ¿no? De la ley, la importancia de la perspectiva en el género y en los derechos, esos derechos adquiridos y que se tienen que respetar verdaderamente. Sí, los cambios sociales y culturales son los más difíciles de lograr en toda sociedad, porque la verdad es que venimos de una sociedad ya inculcada a través de las religiones, donde nos bautizan sin preguntarnos si queremos ser católicos o católicas. O sea, ya hay una instauración, una estructura. Y desde la educación sumo y desde la educación formal, ¿no, Janet? Además también de lo religioso. La estructura cis heteropatriarcal religiosa que ya nos imponen desde que nacemos. Yo creo que la realidad es lo que existe se tiene que nombrar, se tiene que respetar, se tiene que incluir. Y seguir escondiéndonos y seguir negándonos no va a ser la solución nunca, porque vamos a seguir luchando y resistiendo. Pero a ver, el problema acá, como yo digo, no es una cuestión de minorías como también nos han intentado categorizar, somos minorías. No somos minorías, somos parte de una sociedad donde reclamamos los mismos derechos y exigimos los mismos derechos que tiene el resto de la sociedad. Entonces no venimos ni a pedir privilegios ni a pedir algo que alguien no quiera tener o que no tenga, no. Acá venimos a pedir acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a una vivienda, acceso a tener una vida digna sin ningún tipo de imposibilidades como los tiene una persona cis heterosexual. Entonces, el problema radica en creer de que si somos minorías, entonces no somos muchos, no necesitamos tantas cosas porque somos una pequeña porción de la sociedad. No. Y de hecho, además de eso, porque me gusta aclarar esa palabra que está mal utilizada como tantas otras, esto no es una lucha de las diversidades, esto es una lucha social donde deben aprender las personas que no son parte de la diversidad que esto es algo que nos completa como sociedad. Es decir, no estamos luchando nosotros solamente por nuestros derechos, quienes estamos ahora viviendo y sobreviviendo esta realidad. Estamos luchando por todas las generaciones que vienen. Estamos luchando, en este momento, todas las personas que nos están escuchando, estamos luchando por sus hijos, gays, lesbianas y trans, estamos luchando por sus nietes, gays, lesbianas y trans, o no binarios, y por todas aquellas nuevas generaciones que vengan para que tengan un mundo un poquito más cómodo, igualitario y justo. Entonces, cuando comprendan que esta es una lucha social que debe comprometer a cada ciudadano y a cada ciudadana, vamos a ir un poquito encaminándonos. Y sobre todo también porque la educación sexual integral que se aprobó hace 16 años en nuestro país, como te digo, somos un país en vanguardia, legalmente hablando, en lo que tiene que ver materia de inclusión, lamentablemente no se aplica la ESI en la mayoría de los establecimientos. No se aplica la ESI y eso es algo que es muy peligroso, porque la ESI es básicamente la información que necesitan todas aquellas niñas, adolescentes y preadolescentes para poder enfrentar el mundo desde el conocimiento y para poder sobre todo prevenir abusos y tener una sexualidad construida con total naturalidad y con total comodidad. Sí, tocaste un tema importante que es la educación, ¿no? El acceso a la información, nada más ni nada menos, que en las escuelas. Como docente, yo en las escuelas secundarias, el ESI, la educación sexual integral, tiene muy poca carga horaria, ¿no? Si bien los chicos tienen una vez cada 15 días, en algunas escuelas semanalmente, un taller, tiene todavía poca carga horaria. Estoy hablando de Mendoza, que es lo que tengo conocimiento, pero es muy importante eso que decís, ¿no? La importancia desde la primaria, ¿sí? Y en todos los niveles educativos, porque esto, como decís, es un cambio de paradigma, un cambio cultural que no es fácil, que tiene que ver con un proceso y se empieza, ¿no?, con eso, nada más ni nada menos, con el acceso a la información
y por supuesto también informando todos los puntos, ¿no?, de esta ley que tienen que ver, ¿no?, los puntos que hablamos también en el primer bloque, que tienen que ver con el mercado laboral. ¿Cómo fue, Janet, tu experiencia personal con respecto, ¿no?, en lo laboral, ¿no?, con respecto a esto, a los estigmas, a la discriminación social, y algo que se vive todos los días, ¿no?, que se vive todos los días? Bueno, a ver, yo te tengo que contar, tengo 33 años, los cumplí hace poco, en junio. Soy militante peronista y activista transfeminista de los 16 años, o sea, hace 17 años que milito, hace 9 años cambié de género. Actualmente soy prostituta, estudio, porque obviamente el estudio es lo único que te lleva al progreso, bueno, con todas las ilusiones de comenzar una carrera universitaria el año que viene, pero actualmente no percibo ninguna ayuda, ni el potenciar ningún programa de asistencia a las personas del colectivo. Lamentablemente en este caso, por una cuestión burocrática, me quedé fuera de este programa, que es una beca para que podamos sustentar nuestros gastos, las personas que estudiamos. Sí. Y la verdad es que es difícil porque, mira, a ver, yo te lo voy a contar desde mi lugar, como soy una persona sin filtro, como no tengo que esconder ni ocultar, ni me debo nada porque no puse ningún cargo, digo, me gusta hablar con libertad. Entonces, que es un problema eso cuando hablas con libertad, ¿no? En una sociedad tan hipócrita. La verdad es que yo me siento más allá de las leyes, que sabemos que obviamente todos los gobiernos progresistas, populares y peronistas son los que han otorgado tantos derechos, no solo al colectivo de diversidad, sino a la sociedad en general, derechos laborales, en salud, en educación. Pero yo quiero decir que es difícil como militante, peronista, como activista transfeminista, sentarte en una reunión, un grupo de jóvenes, que aunque compartas una ideología, y cuando escuchan decir que vos sos prostituta, es como que wow, ¿sí? Sí. Choquean. Se espanta. Y la verdad es que, claro, pero además genera como una exclusión y una segregación mucho más excluyente de la común, porque ya no te excluyen solamente por ser trans, sino porque además sos prostituta. Entonces yo digo, a ver, porque me encanta aclarar esto, cuando yo digo soy prostituta, detrás de esa palabra, que es lo que la gente no sabe leer o comprender, estoy diciendo, no tengo acceso a un trabajo digno, no tengo acceso a una posibilidad mejor, no tengo acceso a un derecho que debiera tener consagrado, quiero que me ayuden. O sea, básicamente la palabra es necesito ayuda, necesito trabajar, necesito estar en un lugar cómodamente trabajando, porque ser prostituta no es un trabajo y porque además corremos riesgos todas las noches quienes nos dedicamos a esta actividad, porque simplemente es la actividad que nos lleva a exponer nuestras vidas, nuestra salud y nuestra integridad en todo sentido. Es lamentable que a veces la sociedad nos juzgue y nos condene desde un lugar tan fácil cuando piensa que lo que hacemos es porque queremos, porque nos gusta o porque realmente somos cómodas. En lo personal tengo que decirte que en el año 2018 fui internada por disfiguración de rostro, un blanco rubio en su camioneta de trabajo, porque me gusta aclarar las cosas, un blanco rubio en su camioneta de trabajo vino, me fracturó el ciomático, que sería el pómulo, me hundió el pómulo y estuve internada por disfiguración de rostro en el Hospital Central. Gracias a Dios fue algo que tuvo solución. Y después, bueno, estuve detenida por pegarle a un policía. O sea, son cosas muy complejas las que padecemos todas las personas que nos dedicamos a la prostitución. Yo creo que puedo contarlo porque estoy acá con vos, pero hay muchas otras que no. Y justamente ese es el problema, cuando la sociedad nos esconde abajo de la alfombra. Por eso reivindico y exijo y pido justicia por las que no están y por las que estamos, porque Melody Barrera hace 2 años falleció trabajando, la asesinó un policía trabajando en plena pandemia, en un contexto tan vulnerable, en la calle, tratando de ganarse los mangos para poder llevar el pan a su casa. Melody Barrera fue víctima de un Estado y de una sociedad que discrimina, que violenta, que excluye, y así también fue el caso de Josefina Cruceño, hace 1 año aproximadamente, donde también la encontraron muerta en un zanjón, víctima del propio colectivo, de las connivencias que a veces hay dentro de la mafia que ocurre en el propio colectivo, lamentablemente. Es totalmente impotente todo esto. Iba a mencionar eso justamente, Janet, que este también fue un encuentro
el del martes pasado, ¿no? Para celebrar, ¿no? En forma en el mundo, ¿no? El mes del orgullo gay, también un encuentro de luto por todo lo que estás contando y la verdad que desde adentro, ¿no? Desde la comunidad, vos sos activamente laburás y la verdad que es muy duro escucharte y los medios de comunicación generalmente tienden a hacer la vista gorda a un montón de temas, o se cuenta una sola vez, pasa, la gente se olvida y cabe destacar el gran trabajo de ustedes como organización para informar y para contar, ¿no? lo que se vive y qué es la realidad, ¿no? La verdad. Sí, sí, es muy triste a veces no solo la realidad que padecemos, sino que a veces desde el propio espacio de diversidades y feminismos hay tanta falta de sororidad, tanta falta de compañerismo, tanta falta de empatía, porque a veces se termina convirtiendo en un relato, en la foto y en el eslogan de decir, sí, bueno, yo acompaño. Pero la verdadera compañía o el verdadero, la verdadera conciencia desde ser una persona que empatiza y que trata de buscar una solución a estos problemas, justamente se da en la práctica, se da en las personas que tienen la posibilidad, porque ocupan un cargo de poder, porque ejercen una función y que debieran estar resolviendo estos temas, no digo a todas o a todes, pero a las personas por lo menos que van a pedir ayuda. Es lamentable hoy en día que hayan personas que realmente no solo no están capacitadas, sino que no tienen una función de visión social sobre la realidad que padecemos. Muchas personas, y la verdad es que no tengo ni problema en dar nombres y apellidos, porque tanto del propio espacio como fuera del espacio, que lamentablemente nos siguen excluyendo o nos toman, mejor dicho, nos toman como marionetas para sus propios méritos. Entonces cuando nos necesitan nos convocan y ya después se olvidan. Y mientras tanto quienes estamos en el medio, o sea, quienes estamos en la vida, en la realidad, en la calle, en el barro, en esta cruda realidad, somos quienes seguimos pagando esos, lamentablemente, esos manejos que son espurios, porque una persona que ocupa un cargo público debería hacer honor a esa función. Y sí, quiero agradecer profundamente a Alejandra Jara, la directora de Diversidad de Género de la ciudad de Mendoza, que fue con quien pudimos llevar adelante el proyecto de la marcha durante 3 meses y medio, gestionando, reuniéndonos, tratando de ver cómo hacíamos, porque no es solamente hacer una marcha, sino que tiene todo un proceso de permisos, de habilitaciones, también por otro lado gestionar el tema de lo que tiene que ver con los gastos, para que colaboraran muchas personas que bueno, de los bloques de diferentes partidos, y la verdad es que con ella pudimos contar de una manera muy amable, muy sorora, una persona que se portó con mucha humanidad, y la verdad es que me gusta recalcar eso, independientemente de que no pertenezca a la ideología mía, pero la revalido porque es una persona que está haciendo honor al cargo que le compete. Bien, y lo cual es muy importante, ¿no? Porque como decís, es un cargo que es su responsabilidad, pero no todos tienen la empatía y la sensibilidad realmente para acompañar. Janet, agradecerte esta comunicación, es todo tan valioso lo que decís, te invito a que pronto estés en el estudio de Estos Somos, agradecerte tu tiempo hoy sábado porque sé que están con muchas actividades. Quiero destacar también el trabajo que hacen desde la comunidad y que estemos en permanente comunicación para que todo lo que se haga y todas las actividades que ustedes tienen van a tener el espacio para comunicarlo acá en Estos Somos, que salimos todos los sábados. Así que más que agradecida por tu comunicación, Janet. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, yo creo que lo más importante en este momento, en esta sociedad tan violenta y hostil, no hay palabras hay palabras que a veces son erradas, como la tolerancia o la aceptación. No son palabras correctas. Yo creo que la palabra correcta en la sociedad que debiera ponerse en práctica hoy en día es el respeto, que es el amor. Son sinónimos. Y es difícil de encontrar esa palabra en práctica, pero me parece que es lo único que esperamos y necesitamos, todos, más allá de nuestras genitalidades, sexualidades y géneros, es lo único que necesita esta sociedad para poder avanzar
y para poder seguir empoderándose en derechos y que todos tengamos los accesos a los mismos derechos. Gracias, Janet. Nos vamos con con ese mensaje que es respeto, que es esa palabra tan importante y que cuesta tanto, ¿no? Que realmente se visibilice en todos los contextos y ámbitos sociales. Muchas gracias, Janet, y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.